¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un episodio de Escolopecia. Soy Oscar Muñoz y no hay tiempo, tenemos que ser muy rápido. Vamos a hablar de varias cosas de minoxidil tópico y como un buen cerdo, este vídeo hay que aprovecharlo al máximo. ¡Venga! He hablado bastante poco de minoxidil tópico en este canal y hay que resolverlo. Vamos a ver cositas interesantes. Lo primero, ya sabéis, minoxidil tópico se utiliza para mejorar el grosor de cualquier pelo. Eso significa que aunque la indicación es para alopecia androgenética, mucha gente lo utiliza para otras cosas. Ejemplo, mejorar la barba, mejorar las cejas. De hecho, os soy sincero, los médicos no tenemos ni idea de por qué funciona, por qué engruesa el pelo. Esto es porque tiene funciones pleiotrópicas. Esto significa que actúa a varios niveles. Primero, sabemos que vasodilata, es decir, que hace que llegue más sangre por las diversas arteriolas al pelo, con lo cual quizá con eso podría crecer más. También sabemos que actúa una vía molecular muy concreta, que es la vía Wnt-betacatenina, que es lo que hace que la fase de crecimiento, la fase de anagen, esté prolongada en los pelos. Teóricamente incluso tenía cierto efecto antiinflamatorio y en algún modelo murino de ratoncitos se ha visto cierto efecto antifibrótico y es una de las razones por la cual a mí me gusta utilizarlo a veces en alopecias cicatriciales, porque podría ayudar un poco a revertir la fibrosis. Pero bueno, todo esto es muy hipotético. El caso es que minoxidil tópico es probablemente el fármaco que más se utiliza a nivel mundial para mejorar tu pelo y en muchos países, incluso en el mío, se vende muchas veces sin receta, es OTC over the counter, vas a la farmacia y te dan minoxidil tópico. Debes saber que el porcentaje de minoxidil va directamente relacionado con la eficacia y en la probabilidad de efectos adversos. Más porcentaje de minoxidil, más mejoría y más riesgos de efectos adversos. ¿Cómo tienes que aplicarlo? Bueno, ya hice un vídeo de esto, dejo arriba la referencia por si quieres verlo un poquito más exhaustivamente, pero os hago un resumen muy rápido. Depende de cada zona que haya que mejorar. Mi recomendación es la siguiente, ya sabéis que habitualmente minoxidil se vende bien en solución o bien en espuma. La eficacia a nivel operativo es la misma, pasa que hay gente que prefiere solución y gente que prefiere espuma. También sabéis que en la ficha técnica aparece, por ejemplo, con la solución que hay que utilizarlo cada 12 horas 1 mililitro. Muy bien, esto no lo hace casi nadie. ¿Por qué? Porque es un rollo, es un pelmazo y porque deja el pelo muy sucio. Habitualmente la gente lo que hace es que utiliza una vez al día, habitualmente por la noche, y utiliza más dosis de la que debería simplemente para contrarrestar que ha utilizado menos dosis por la mañana. Os digo una cosa, yo solo conozco dos tipos de pacientes. Pacientes que o bien son muy matemáticas y utilizan dosis justo concreta o pacientes que se echan un poco a lo loco, eso es la mayoría. En el caso de que quieras mejorar entradas, pues tienes que echarte entre 5 a 10 pulverizaciones en cada entradita. Si quieres mejorar la raya, mi recomendación es que te hagas 3 rayas. La raya en el medio, la raya lateral y raya lateral, te abras y te lo apliques. Y si la coronilla, muy fácil, únicamente la coronilla. Fricción leve. El minoxidil tiene que llegar al cuero cabelludo, no importa el pelo no aporta nada. Lo que tiene que llegar es al cuero cabelludo para que penetre y llegue al bulbo. ¿De acuerdo? Pelo seco o pelo mojado. Bueno, hay estudios con esto, ¿vale? En teoría, aunque ahora os cuento mi opinión, con el pelo mojado aumenta la eficacia del minoxidil tópico. Sí, pelo mojado. Significa que sales de la ducha, te limpias, te secas con la toalla, pero no con el secador y te aplicas minoxidil. En principio aumenta la penetrancia unas 5 veces comparado con minoxidil tópico. Mi experiencia es que luego pacientes que lo hacen mojado o pacientes que lo hacen pelo seco, la mejoría es parecida, pero si quieres ser muy pulcro con el pelo mojado, teóricamente aumenta la penetrancia. Más cosas que tienes que saber. Sabemos que al menos parcialmente, e incluso hay que opinar que casi totalmente, la eficacia del minoxidil tópico depende de su paso a la sangre. Sí, me has escuchado bien. Esto es. A ver, te cuento. El minoxidil funciona cuando se sulfata, ¿vale? Lo que tú compras en la farmacia o te venden es minoxidil, pero tu cuerpo tiene que sulfatarlo, tiene que añadir un grupo de azufre para construir sulfato minoxidil para que haga las acciones que te he contado antes. Vale, el sulfato minoxidil necesita de una proteína para llevar ese sulfato y es la sulfotransferasa. Hay muchas sulfotransferasas en tu cuerpo porque son proteínas que están involucradas en metabolizar cosas. A nivel operativo nos importan 3 sulfotransferasas en tu cuerpo. Para el minoxidil, la del pelo, la sulfotransferasa folicular, la que está en el endotelio, que es una parte de tus vasos sanguíneos, y la que está en el hígado. Esto ya me lo habéis oído comentar alguna vez más. Hay mucha gente que el minoxidil tópico no le funciona muy poco porque tiene muy poca capacidad de sulfatar en su pelo. Es decir, su sulfotransferasa folicular, la que está en sus pelos, es muy bajita. ¿Cómo puedes saber si el minoxidil tópico te va a funcionar? Pues es muy fácil. Solo hay 2 maneras y en general en tu caso solo va a haber una. La primera, esto ya no se vende, al menos en la mayor parte de los países. Esto es un kit para demostrar si tu pelo tiene capacidad de sulfatar correctamente, es decir, va a valorar tu capacidad de sulfotransferasa. No se vende fundamentalmente porque esto no fue muy exitoso comercialmente, pero bueno, ya sabéis que tengo un vídeo con esto en el que veis cómo hago los pasos y se ve que tengo capacidad de sulfatar
el minoxidil a nivel folicular y vamos, lo he hecho antes, bueno, lo hice ayer, y cuando cambia de color con tu pelito, significa que tienes capacidad sulfotransferasa. Esto la mayor parte de vosotros no va a tener acceso porque no se suele vender. Con lo cual os queda únicamente la opción 2, que es la opción que me diréis, Óscar, eres tonto, pero sí, es probarlo. ¿Qué va a ser más objetivo que realmente ver si te funciona? Pues que los pruebes, evidentemente, durante al menos 4 meses, ¿vale? Eso de probarlo un mes y no le funciona, eso es de tonterías. Tienes que probarlo al menos 4 meses. ¿Se puede bypassear tu baja capacidad de sulfatar el folículo? Sí, de dos maneras. La primera es utilizar dosis crecientes en porcentajes. Mayor dosis de minoxidil sí que puede ayudarte a mejorar un poquito más, aunque no mucho, porque hay un bloqueo que es que tu sulfatasa no da más. Y segundo, se puede formular el minoxidil con un retinoide, fundamentalmente la tretinoína, pero cuidado, esto a veces lo hago, pero sobre todo pacientes con más mayores, con la piel dañada del sol, les puede irritar. A veces pasa, también hay pacientes que son muy blanditos y se quejan por todo, ¿vale? Pero bueno, la formulación conjunta minoxidil y tretinoína puede activar la sulfotransferasa que tengas en el folículo. Pero os comentaba antes que sabemos que un porcentaje alto de la eficacia está mediada por la vía sistémica, es decir, que fuera como si lo tomaras en pastillas, aunque no es así, simplemente que te lo aplicas a nivel tópico, un porcentaje entre 1 al 3% de ese minoxidil pasa a tu sangre y ese minoxidil que pasa a tu sangre se va a activar en el endotelio, es decir, en tus vasos sanguíneos, en minoxidil sulfato y el que llega a tu hígado, que también se va a activar, de forma que mejora todo el pelo. Es la razón por la cual hay personas que, aunque se aplican, por ejemplo, minoxidil tópico en las entradas, luego les aparece barba en zonas que no tienen nada que ver, porque es que el minoxidil ha llegado a toda su sangre y mejora a otras partes del cuerpo. Y también la razón por la cual hay gente que utiliza minoxidil tópico y a lo mejor tiene efectos adversos de tipo mareo o bajadas de tensión, que son efectos adversos que son más frecuentes y aparecen al tomarlo en pastillas, evidentemente, y sin embargo aparecen con el tópico. ¿Por qué? Porque hay absorción sistémica. Aunque una cosa curiosa os diré, y voy muy rápido porque no hay mucho tiempo, que no tengo ningún paciente que venga a la cabeza que se haya quejado de que le ha dado dolor de cabeza a minoxidil oral. Sin embargo, con minoxidil tópico unos cuantos. Interesante. Quizá tiene que ver por simplemente la absorción local en los vasos sanguíneos que se dilatan y da dolor de cabeza, a diferencia del sistémico que, bueno, llega directamente al pelo, digamos, sin tener que dilatar las arterias a ese nivel. Pero bueno, esto es para discutir ya tranquilamente en un congreso. Y hablando de efectos adversos, se ha hablado de los menos frecuentes, de tipo mareo o bajada de tensión, lipotimias, pero los más frecuentes son el número 1, irritación local, y el segundo, que es un pelmazo de aplicar porque deja un aspecto a veces pegajoso. ¿Por qué irrita? Fundamentalmente, aunque es cierto que puede haber alergia o irritación local por minoxidil, fundamentalmente lo que irritan son los excipientes, fundamentalmente excipientes alcohólicos, como el propilenglicol. El minoxidil habitualmente es muy estable con excipientes alcohólicos, porque si no tiende a precipitarse, se forman cristales. Eso significa que la mayor parte de minoxidiles que podéis comprar en el mercado van a tener propilenglicol asociado. Ya sabéis que el minoxidil habitualmente a nivel mundial se vende en dos porcentajes, al 2% y al 5%. Ya os he dicho antes, más porcentaje, más eficacia, pero mayor riesgo también de efectos adversos y también mayor riesgo de irritación. Porque si el minoxidil está a mayor porcentaje, el farmacéutico o la farmacéutica ya lo ha aumentado también el porcentaje de propilenglicol, con lo cual te va a irritar más. ¿Qué significa eso? Que en el caso de que te irrite el minoxidil, lo que tienes que hacer es buscar formulaciones que tengan o estén libres de propilenglicol u otros alcoholes. Que existen, son más caras, pero existen. A mí os digo que luego hay pacientes que a lo mejor son más susceptibles y les puede molestar también, pues en ese caso, pues ya está, pues intenta, si no pueden, pues se acabó. Os contaba antes que la tretinoína aumenta la capacidad de la sulfotransferasa a nivel local. Hay una cosa que lo disminuye, fundamentalmente en el hígado, y es la aspirina, ¿vale? Esto no lo tenemos muy bien filiado, pero probablemente sí que sea así. Al igual que probablemente los corticoides también, al tomarlos junto con minoxidil, puede favorecer, me refiero orales, puede favorecer incluso riesgo de que te baje un poquito la tensión. Corre, que no hay tiempo. Venga, dos cosas más que son muy preguntadas. Primero, el shedding, y segundo, que si da efecto rebote minoxidil. Primero, el shedding. ¿Qué es el shedding? Madre mía, el shedding. Lo que os gusta y lo poco importante que es. El shedding es, como su nombre indica en inglés, un exceso de caída de pelo provocado por el inicio del minoxidil, habitualmente tópico, porque es muy raro que ocurra con el oral, por ejemplo, o con finasterida, autosterida, habitualmente con el tópico. ¿Por qué? El minoxidil da orden directa al pelo a que deje de caerse, es decir, deje de pasar a fase telógena y pase a fase de crecimiento, es decir, fase anágen del ciclo. Eso significa que hay muchos pelos que de repente se van a sincronizar y van a caerse a la vez, porque por narices los pelos tienen un ciclo. No es línea recta, es un círculo. Se caen, crecen, se caen, crecen, se caen, crecen. Vale, antes de crecer, los pelos tienen que caerse. Por eso, algunos pacientes que inician minoxidil tienen caída de pelo.
tienen shedding. No es relevante, no importa nada, dura semanas, se quita solo, no hay que hacer nada, tiene buen pronóstico, olvídate. Y segundo, efecto rebote. A ver, que la gente efecto rebote hace unas pagas mentales impresionantes con esto. Lo primero, el minoxidil, por cómo actúa, desafortunadamente no es tan bueno como los fármacos como la finasterida, en el sentido de que no cambia la historia natural de tu enfermedad. No. Es decir, si tú, por ejemplo, tomas finasterida y dejas de tomarla, aunque tengas pérdida parcial de la ganancia de pelo que has tenido, parte se mantiene. Con minoxidil esto no ocurre, seas hombre o mujer. ¿Por qué? Porque el minoxidil, mientras lo usas, estás bien, deja de usarlo y a los meses pierdes la eficacia, pero no hay un efecto rebote. Luego vuelves a usarlo y vuelves a mejorar. Sin más. Chimpún. Lo que pasa es que hay gente que lo usa, a lo mejor cuando tiene 20 años y luego usa cuando tiene 40 años y dice, con 40 años no funciona menos. Pues claro, has perdido 20 años. Tus pelos se han hecho más finos, ha habido cierta fibrosis, se te pasa el colacao. Bueno, creo que he dado tips para todos los gustos y colores. Creo que con esto ya cerramos chiringuito y nos vemos en algún momento, no sé. ¡Hala!